Listo, ya está grabando y voy a compartirles la pantalla para que podamos observar entonces lo que vamos a ir haciendo. Listo. Entonces, como les dije, nosotros vamos a hablar de estadística básica a partir de un ejercicio. Entonces, resulta que este ejercicio nos dice lo siguiente. Consultores en calidad SAS, que es una empresa, le sugiere, es una empresa de consultoría, ¿cierto? Entonces, le sugiere a otra empresa, una empresa de arepas, hacer un análisis sobre el comportamiento de los gastos en publicidad y las ventas que se había tenido en los últimos 15 años, ¿sí? Entonces, digamos que yo aquí quiero empezar a hacerles una reflexión y es, durante toda su carrera, ustedes van a encontrarse con que ustedes, uno de los insumos más importantes y que digamos, el tiempo ha venido ganando más y más y más importancia en las empresas, es la información, los datos, ¿sí? Entonces, digamos que un primer acercamiento que uno tiene para trabajar esos datos es la estadística. Y por eso todo este cuento. Entonces, por eso es que en Prospectiva 1, en Prospectiva 2, en Laboratorio 1, en Laboratorio 2, ustedes pueden encontrarse con algunos momentos en los que se requiera de ustedes ese manejo de algunas situaciones básicas de estadística para interpretar esos datos, para saber como de forma muy básica esos datos que nos dicen. Listo. Entonces la idea es que esa empresa de consultora le dice a la empresa de arepas que haga un registro y analice los gastos en publicidad y las ventas que había tenido en los últimos 15 años para saber si existía alguna relación entre ambas cifras, es decir, para saber si existía relación entre los gastos en publicidad y las ventas de ese año respectivamente, ¿sí? Entonces, listo, digamos que la empresa pues acepta esa recomendación y miren los datos aquí. Entonces resulta que aquí tienen los datos desde 2004 hasta 2018, ¿sí? Los gastos en publicidad y las ventas hechas en cada una de esas, en cada uno de esos años. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces nos dice, listo, bueno, los datos se encuentran en la tabla, en donde los gastos en publicidad y las ventas hechas están dadas en millones de pesos. Listo. Estos son 21 millones de pesos, estos son 18 millones de pesos y así sucesivamente. Bueno, a partir de esto, entonces, nos piden varias informaciones, ¿sí? Nos piden pues como varias situaciones. Entonces, otra reflexión. Cuando nosotros tenemos datos, los datos los podemos tener de forma cualitativa y de forma cuantitativa, ¿sí? Alguien sabe de pronto de algo que hubiera estudiado antes o del colegio, si se acuerda, qué significa una situación cualitativa o qué significa una situación cuantitativa o más específicamente, qué es una variable cualitativa y qué es una variable cuantitativa. ¿Alguien de pronto sabe esa diferencia? Profe, sí, pues cualitativa, pues como su nombre dice, son cualidades, ¿cierto? Sí, Y cuantitativa cuando me incluye valores. exactamente, valores numéricos. Entonces, Ujú. es exactamente eso. Entonces, para darles un ejemplo, si yo, por ejemplo, en una encuesta, si a mí me dicen, listo, vea, usted, por ejemplo, en el núcleo de laboratorio de ideas 1, en laboratorio de ideas ustedes tienen que hacer ideación, ¿cierto? Ideación, tienen que pensar en un problema que haya y luego tienen que intentar dar soluciones a esos problemas, etcétera. Cuando uno está estudiando problemas y el contexto del problema, una forma de poder buscar más información sobre ese problema es hacer encuestas, ¿sí? Esa es una forma. Entre muchas otras aplicaciones, pues, que tiene la, la encuesta. Por aquí me están haciendo una pregunta que si me pueden solicitar esta grabación al correo, claro que sí. Listo. Entonces, entre muchas otras aplicaciones que tiene pues la estadística y la encuesta específicamente, entonces está esa. Listo. Entonces, supongamos que en esa encuesta nosotros digamos que tenemos un problema y el problema es que queremos saber si si las personas, resulta que yo tengo una empresa que produce camisetas y yo a partir de la aplicación de una encuesta quiero saber la intención de compra de esas camisetas o si las camisetas las prefieren de color rosa o de color amarillo, o si las prefieren manga sisa, o si las prefieren manga larga, etc. Cuando yo mido la encuesta, entonces esa encuesta tiene que tener unas preguntas. Esas preguntas indagan variables,
¿sí? Indagan variables. Y esas variables, entonces, como ahorita que no alcancé a ver el nombre de quien me respondió, como nos dijo la compañera, entonces pueden ser de índole cualitativo o cuantitativo. Cualitativo, ejemplos de preguntas que me dan cuenta de variables cualitativas. Por ejemplo, ¿cuál es tu color preferido? ¿El amarillo, el rojo, el azul o el verde? ¿Sí? Miren que las respuestas a esa pregunta son cualidades, no son números. El amarillo, el rojo, el verde, el azul. ¿Usted tiene hijos? ¿Sí o no? Miren que la respuesta a esas preguntas son cualidades, no son números. En cambio, si yo hago preguntas como ¿cuánto es tu ingreso salarial promedio al mes? La respuesta que va a ser un número, ¿sí? Entonces el salario es una variable cuantitativa, ¿sí? Mientras que el color preferido es una variable cualitativa. ¿Usted cuánto pesa? La respuesta a esa pregunta va a ser un número, entonces esa variable es cuantitativa y así sucesivamente. En este caso entonces tenemos tres variables, el año, los gastos en publicidad y las ventas. Y las tres, como son números, los años son números, los gastos en publicidad son números, 21 millones de pesos, las ventas son números, 18 millones de pesos, 19 millones, 20, etcétera. Tenemos tres variables cuantitativas. ¿Por qué es importante saber, cuando yo estoy hablando de estadística, por qué es importante saber eso básico, si una variable es cualitativa o cuantitativa? Porque eso me va a determinar cómo la analizo, ¿sí? Cómo analizo esas variables. Entonces, partiendo del hecho de que estas variables todas son cuantitativas, vamos entonces a empezar a hacer los análisis. Entonces, por aquí nos dicen, primero, hallemos la media, la moda, la mediana y el coeficiente de variación e interpretemos, ¿sí? Vamos a hallar esas cuatro medidas de resumen estadístico y las vamos a interpretar. Entonces, lo primero es que vamos a aprender a hacerlo en Excel. Y segundo, vamos a interpretar y yo les voy a dar como unas definiciones de lo que es la media, la moda, la mediana y el coeficiente de variación. ¿Listo? Entonces, para hacerlo, pues para hallar esas diferentes medidas de resumen, tenemos muchas formas. La primera es que podemos hacerlo manual. Entonces, si nosotros necesitamos, bueno, y podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hallar para las ventas, perdón, para los gastos, esas medidas para los gastos y para las ventas. Y vamos a hallar las diferentes medidas. Entonces, la media, la moda, la mediana y el coeficiente de variación. Listo. Bueno. Listo. Entonces, manual. La media para los gastos, la función en Excel que me calcula la media se llama promedio y ya vamos a identificar que es una media o promedio. Listo. Entonces, selecciono la función. Recuerden que en Excel para poder activar el modo calculadora, ¿sí? O el modo de función, tengo que utilizar el igual o el más. Entonces yo escribo igual o escribo más y escribo la función que se llama promedio. Listo. Y luego de eso, cuando ya seleccioné promedio con doble clic, selecciono los datos a los que quiero sacarles el promedio, que en el caso de los gastos son todos estos. ¿Listo? Son todos estos. Y tengo el promedio. Para la moda, ya enseguida hacemos la adición. Para la moda, entonces busco una función que se llama moda, mírenla acá, ¿sí? Moda solita, sin nada más, moda solita, y selecciono nuevamente los datos a los que quiero sacarles la moda y enter. Listo. Aquí me dio un error, ese error significa que no hay moda. Enseguida vamos a mirar qué significa eso. Continuamos con la mediana. Mediana. En esta parte no me voy a concentrar mucho porque esto es más como manejo de Excel. Esto pueden repetirlo ustedes cuando estén viendo la grabación. Y el coeficiente de variación es una función. El coeficiente de variación es una función que se debe calcular de la siguiente forma. El coeficiente de variación yo lo debo calcular a partir de la desviación estándar de los datos dividido la media de los datos. Listo. La desviación estándar de los datos dividido la media de los datos. Entonces aquí voy a crear una celda como adicional, sí, secundaria, para mirar cuál es el coeficiente de variación.
o, perdón, coeficiente de variación, no, desviación estándar. Desviación estándar de los datos dividido la media. Entonces, voy a calcular primero cuál es la desviación estándar. Y la desviación estándar es desves, miren, la función se llama desves.m, ¿sí? Desves.m. Y selecciono los datos a los que les debo sacar la desviación estándar. Ahora sí, con esta celdita secundaria voy a calcular el que nos compete, que es el coeficiente de variación. Vuelvo y le repito, el coeficiente de variación es una división entre la desviación estándar de los datos, miren aquí, recuerden, modo calculadora igual o más, y voy a hacer una división. ¿División de quién? De la desviación estándar, selecciono la celda, dividido, recuerden que el dividido es el slash, dividido la media de los datos, ¿sí? Y tengo el coeficiente de variación. El coeficiente de variación siempre tiene formato de porcentaje y enseguida entonces lo vamos a interpretar. ¿Listo? Formato de porcentaje, miren por aquí, inicio, en este subgrupo de funciones o de opciones, encuentro la función número, porcentaje, listo, y ya tengo entonces el formato de porcentaje, listo. Luego de eso, entonces tengo que hacer lo mismo para ventas, pero como ya todo lo tengo formulado, entonces es muy sencillo porque simplemente selecciono todos los datos y arrastro hacia un lado, hacia el lado derecho, para entonces tener la misma información, pero para estos datos. ¿Listo? Para estos datos. Miren que cuando yo selecciono esta información que ya está formulada, ya tengo todas las formulitas, si arrastro a la derecha, entonces miren que la formulación estaba hecha con este conjunto de datos. Si arrastro a la derecha, entonces la formulación se pasa hacia el conjunto de datos que está en la derecha y tengo nuevamente la información. ¿Listo? La información que me hacía falta. Esta es la forma manual. Pero yo también tengo una forma más rápida de hacerla, que es la forma, digamos, con las herramientas de Excel. Entonces, con las herramientas de Excel, nuevamente, voy a explicarlo muy rápidamente y pueden observarlo nuevamente cuando tengan la grabación. Y es que me vengo pues para activar esa función de Excel que me permite hacerlo más rápido, entonces me vengo por archivo. Normalmente la versión de Excel no viene con eso activado, pero yo puedo activarlo. Entonces me vengo por archivo, opciones. En opciones tengo la opción que se llama complemento y en complemento, por aquí miren la parte inferior, tengo una opción que se llama administrar complementos de Excel, hago clic en ir y en ir voy a seleccionar la opción que se llama herramientas para análisis. Generalmente vienen estas opciones, pero no viene ninguna marcada. Marco la que se llama herramientas para análisis, hago clic en aceptar, espero un momentico y luego cuando ya cargó, entonces por aquí por la ficha que se llama datos, me encuentro esa opción de análisis de datos, es la última, la que acabé de activar, se llama análisis de datos. Análisis de datos, espero un momentico, y entonces tengo el asistente que me permite hacer ese análisis. Ese análisis, ¿en dónde lo hago? Lo voy a hacer por aquí, busco en todas las opciones que tengo, voy a buscar la que se llama estadística descriptiva. Mírenla acá, estadística descriptiva, aceptar. El rango de entrada, voy a seleccionar los datos a los que quiero hacerles la estadística descriptiva. Mírenlos acá, son estos dos, incluyendo el título. ¿Listo? Gastos y ventas, estos dos, incluyendo el título. Le digo a Excel, esto lo dejo igual, le digo a Excel que la primera fila de ese conjunto de datos que acabé de seleccionar son títulos y por eso debo seleccionar este cuadrito que se llama rótulos en la primera fila, es decir, la primera fila tiene títulos. Luego me vengo para acá, selecciono la opción que se llama rango de salida, en la cual le digo a Excel que quiero que la respuesta me la ponga en una celda. ¿Sí? Entonces, miren, rango de salida y seleccioné una celda cualquiera en la que quiero que se ponga la respuesta. Y finalmente le digo a Excel que quiero que a esos datos les haga un resumen de estadísticas. No hago nada más. Hago clic en aceptar. Espero un momentico. Y Excel solito entonces me pone los datos que quiero y muchos otros, pero los que yo necesito son la media, que lo voy a poner con otro color, la mediana, la moda, que vuelve y me juega la moda, me saca error porque no hay una moda en esa distribución de datos, y el coeficiente de variación, que lo voy a calcular por acá, coeficiente de variación. El coeficiente de variación, nuevamente, no me lo calcula la herramienta, lo debo calcular yo con una división.
¿Y la división era quién? La división era la desviación estándar, que mírenla por aquí está, mírenla aquí está, desviación estándar, ¿sí? Desviación estándar, dividido la media. Entonces lo mismo, modo calculadora, igual, desviación estándar dividido la media. Y para las ventas, lo mismo, modo calculadora, desviación estándar dividido la media. Y tengo ambas variables, las pongo con porcentaje, formato de porcentaje y listo. Tengo estas dos que era la que me hacía falta. Listo. Por aquí tengo en el chat. eh, Buenas noches a todos, las personas que acabaron de entrar. Listo. Bueno. Entonces, listo, entonces les venía diciendo, listo, ya tenemos entonces cómo se calcula. Listo, muy rápidamente. Ahora vamos a interpretar. Y en esto sí quiero hacer énfasis. ¿Qué significa la media? ¿Qué significa la moda? ¿Qué significa la mediana? ¿Por qué son importantes esas medidas de resumen? Esas medidas de resumen son importantes, perdón, porque como su nombre lo indica, me resumen, me hacen un resumen de los datos. Si yo, por ejemplo, les dijera, muchachos, por favor díganme más o menos de cuánto fueron los gastos en publicidad de esa empresa de arepas durante esos 15 años de los cuales se tiene registro, ¿ustedes qué me dirían? Me dirían, ah, no, profe, vea, eso fue 21, 22 millones, 25, 26. No tiene sentido, ¿sí? Porque la idea es que cuando a uno le hacen una pregunta sobre datos, uno pueda resumir, ¿sí? Uno pueda resumir. Si, por ejemplo, yo supusiera que ustedes eh, están todos en un núcleo, sí, en un grupo, y yo les preguntara a todos la edad, y luego yo con esa edad tuviera que ir a hacer un informe para las directivas de la universidad para caracterizarlos a ustedes y decir, vea, es que los grupos de los estudiantes, perdón, de ese grupo X tienen tanta edad, digamos que no tendría sentido que yo me fuera y en ese informe pusiera la edad de cada uno de ustedes. No, porque son muchos datos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, tenemos 15, en este caso pues de las ventas hechas y de los gastos hechos en publicidad en la empresa de Arepa durante los 15 años. Tenemos 15 datos. En el caso que les mencioné de las edades de ustedes, ¿cuántos somos en este chat? En este momento hay conmigo 26 personas. No tendría sentido que yo me pusiera a dar 26 edades diferentes. En otros casos, yo puedo tener más datos, puedo tener 500 datos, 30 datos, 100 datos, 1000 datos. No tendría sentido que yo me pusiera a mostrar uno por uno. Entonces, ¿qué hago? Resumo. Entonces, es ahí cuando aparecen las medidas de resumen para poder, como su nombre lo indica, resumir, sintetizar, dar conclusiones sobre ese conjunto de datos que estoy analizando. Entonces, el primer dato o la primera medida de resumen que estamos analizando se llama la media, que también es conocida como promedio. ¿Listo? Media o promedio. ¿Alguien se acuerda de qué es eso? ¿Del colegio o de la universidad misma o de otros estudios que haya hecho? Profe, es la medida de tendencia central. Es una medida de tendencia central. Así es. ¿Alguien más puede decirme algo sobre la media o promedio? ¿Cómo se calcula el promedio simple? Pues O sea, es la suma de todo, por decir, por decir, hablando de edades, sumamos todas las edades y lo dividimos en el número de edades, así más o menos sale el exacto. promedio de edad. Exactamente, así lo calculamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué me está haciendo Excel rápidamente? Excel para los gastos y para las ventas, lo que está haciendo es que suma todos estos números, gastos y ventas, y luego ese resultado de esa suma lo divide entre el número de datos que tenemos, que el número de datos que tenemos es 15. ¿Listo? Entonces él está sumando 21, 22, 25, 26 para sacar el promedio, la media de gastos, 21, 22, 25, etcétera, y ese resultado lo divide entre 15. Eso es lo que está haciendo Excel por debajo, ¿cierto? Listo. Aparte de saber cómo se calcula, porque digamos que ese no es el core o lo que nos interesa en este momento, porque eso lo hacen los software y cada vez hay más y más software, lo que nos interesa es interpretar qué significa. Entonces resulta que esa media, como es una medida de tendencia central, como es la suma dividida por el número de datos, lo que significa es que
Ese número media, ¿sí? Ese número media, que en este caso es el 31.73 y en el caso de las ventas es el 27, es un número que es capaz de explicar otro conjunto de números. Es decir, este 31.73 es capaz de resumir todos estos valores, ¿sí? Todos estos valores. El 21, el 22, el 25, el 26, 27, etcétera. El 31.73 es un número que representa este conjunto entero de números, es decir, lo resume, lo sintetiza. En otras palabras, si esta empresa de arepas hubiera gastado todos los años la misma cantidad de dinero en publicidad, habría gastado el valor que nos dice la media, ¿sí? Es decir, si todos los años se hubiera gastado en publicidad lo mismo, entonces se habría gastado 31.73 millones de pesos. Por otro lado, si las ventas de la empresa hubieran sido todos los años iguales, entonces esas ventas habrían sido 27 millones de pesos año a año, ¿sí? Esa es otra forma de ver el promedio. Si yo me voy y les pregunto a ustedes la edad y, bueno, ustedes me empiezan a decir, vea, yo tengo 25, yo tengo 26, yo tengo 30, 35, yo tengo 19, etcétera, y luego a todas esas edades yo les saco el promedio y me doy cuenta que el promedio es 25 años, entonces yo podría decir que si todos ustedes tuvieran la misma edad, tendrían 25 años, ¿sí? Tendrían la edad promedio. Eso significa el promedio. Y por eso ese potencial del promedio para explicar datos, porque el promedio es capaz de resumirme un conjunto grande de datos y con eso, claro, yo tengo más información y puedo resumir, como su nombre lo indica, ¿sí? Ese promedio es muy importante, promedio media, es muy importante que ustedes tengan claro que el promedio media tiene la misma unidad de medida que los datos. ¿Cómo así que la misma unidad de medida? La unidad de medida es lo que me convierte la cifra en una magnitud. ¿Cómo así? La unidad de medida es el apellido del número. Si yo les digo 2 personas, la unidad de medida es personas. Si yo les digo 1 metro, la unidad de medida de esa cifra es el metro. Si yo les digo, aquí estamos hablando de gastos y de ventas, entonces la unidad de medida de esos gastos y esas ventas son millones de pesos, lo cual quiere decir que la media también tiene esa unidad de medida, está dada en millones de pesos. 31.73 millones de pesos y para las ventas 27 millones de pesos. Listo. Clara la media. Sí, Profe, señor. entonces, ¿cómo se diría aquí, teniendo en cuenta entonces esos 15 años y esos gastos La durante esos interpretación, esa 15 es años, una la súper interpretación, buena pregunta, exactamente, súper cómo buena sería pregunta. en español? Entonces, en español, ¿cómo sería? En español sería las ventas promedio de la empresa de arepas durante los 15 años analizados tiene un valor de 20, o tuvieron un valor de 27 millones de pesos. O en promedio, la empresa tuvo ventas año a año de 27 millones de pesos. O si la empresa hubiese tenido durante los 15 años analizados el mismo valor de las ventas, habría tenido un valor de venta de 27 millones de pesos, ¿sí? Hablando de las ventas. Y para los gastos, entonces sería el gasto promedio el gasto en publicidad promedio durante esos 15 años en la empresa de arepas fue de 31.73 millones de pesos, ¿sí? Esa sería la interpretación. Esa sería, pues, como la interpretación que uno puede darle a este caso específico de esas ventas y esos gastos durante esos 15 años de la empresa de arepas. Listo. La moda. ¿Alguien se acuerda de qué es la moda? Es el valor que más se La repite. variable que más se repite. Exactamente, es el valor que más se repite. Y en ese sentido, entonces ese valor que más se repite, yo quiero que desde ya tengan en cuenta lo siguiente. El valor que más se repite no necesariamente es la mayoría, ¿sí? El valor que más se repite no necesariamente es la mayoría. Aquí sí quiero escribir un momentico. Y lo que quiero escribirles es lo siguiente. ¿Qué pasará, por ejemplo,
si yo hago la encuesta de las edades y ustedes empiezan a decirme, vea, yo tengo 25, yo tengo 28, yo tengo 30, yo tengo 32, yo tengo 40, yo tengo 19, yo tengo 19, me dice otra persona, yo tengo 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo tengo 25, yo tengo 32. Ahí hay 10 personas que me respondieron la edad, ¿sí? Estos son los años que tiene la persona. Listo. Entonces, ya ustedes me dijeron, vea, la moda es el dato que más se repite. En este caso, ¿cuál es el dato que más se repite? 19 y 20. 25. Ah, vení, no quería que me quedara así. Cambiemos esto y enseguida miramos ese caso. Cambiemos esto por un 26. El 32 también se repite. También se repite varias veces. Espérame, borrar el 32 Ok. tampoco. Listo. Entonces, 25, 28... espérame. 17. 28, entonces aquí podemos poner, por ejemplo, 27 y aquí podemos poner, por ejemplo, 33. Ahora sí, ¿cuál es el dato que más se repite? 19. 19, listo. Ahora sí es claro, el dato que más se repite es el 19, lo cual quiere decir que la moda es 19, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación de la moda? Efectivamente, desde la estadística, la moda es el dato que más se repite. Ahora, la interpretación en español, ¿cómo diría yo esto? Yo diría, la situación más frecuente en el estudio realizado, ¿sí? La situación más frecuente en el estudio realizado es que las personas tengan 19 años. Si nosotros suponemos que esto es la respuesta a una encuesta que hicimos, entonces podríamos decir, la situación más frecuente en las personas encuestadas es que tengan 19 años. Y miren cómo lo estoy diciendo, la situación más frecuente. Ojo, no la mayoría, porque no necesariamente puede ser la mayoría. Y aquí lo vemos claramente. Ese 19 que se repite 2 veces es la mayoría de esos datos. No, 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 señor. nosotros podríamos hablar de mayoría si coincidencialmente la moda empezamos a ver que es la mitad más uno. Si hubiese, por ejemplo, ahí 6 personas que tuvieran 19 años, sí, efectivamente, entonces la moda coincide con la mayoría, pero no necesariamente es la mayoría. Entonces, cuando estemos hablando de la moda, vamos a hablar de la situación más frecuente, que no necesariamente es la mayoría. ¿Listo? Entonces, nuevamente en español, las personas encuestadas, la situación más frecuente dentro de las personas encuestadas es que tengan 19 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahorita miramos que por error, no lo tenía planeado así, pero ya sí lo voy a hacer adrede. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en la distribución de datos, entonces tengo este otro 33? Entonces, ¿cuál será la moda? ¿Será el 19 o será el 33? Los dos no se pueden, no, ¿verdad? no Los se dos se pueden. Ah. Los dos se pueden. Entonces tendríamos una distribución de datos bimodal, es decir, que tiene dos modas. Entonces, ¿cuál sería la moda? Las dos. ¿Y qué podríamos decir? La situación más frecuente en las personas encuestadas es que tengan 19 años o que tengan 33 años. ¿Sí? Podríamos decir las dos cosas. Y también podemos tener distribuciones que son multimodales, es decir, que tienen más de dos modas. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo entonces por aquí otro dato, otro 25? Ah, listo, entonces este 25 se repite con este 25, tenemos tres modas. Listo, entonces la situación más frecuente en el estudio realizado entre las personas encuestadas es que tengan 19 años o 33 años o 25 años. ¿Sí? Entonces, digamos que desde la estadística podríamos decirlo. ¿Qué pasa? Así como podemos tener distribuciones que tienen una moda o que tienen dos modas o que tienen muchas modas, también podemos tener distribuciones, es decir, cuando les digo distribuciones me refiero a conjuntos de datos. También podemos tener conjuntos de datos que no tienen moda, como por ejemplo el que estamos analizando. Y cuando no tienen moda, entonces me aparece este error. Miren que me aparece aquí un error y este error significa no hay moda, no hay un dato que se esté repitiendo y que Excel pueda detectar como moda. Pregunta importante. Ah, listo, profe. ¿Y qué pasa cuando yo tengo en Excel distribuciones de datos que tienen varias modas? Entonces, Excel, ¿qué me devuelve? Me las devuelve todas. Entonces, digamos que aquí tenemos un problema ya
digamos, de alcance de la herramienta, y es que Excel me devuelve la primera que encuentra. ¿Cómo así que la primera que encuentra? Volvamos para acá. Si yo le pusiera a Excel todos estos datos, entonces Excel, la primera que va a encontrar es el 25, ¿sí? En orden, en el orden en el que están dispuestos los datos. Entonces Excel me devolvería solamente la moda 25, ¿sí? Esa es una limitante que tiene Excel. Yo puedo utilizar otro software pues como para resolver ese problema. Pero sí, digamos que es pues como una limitante de Excel y podría entonces hacer un conteo o algo así para un conteo diferente, como para buscar pues como qué cantidad de veces se repite cada número. ¿Listo? Bueno, cuando ustedes empiecen los núcleos, entonces van a tener acompañamiento de los consultores, dependiendo del núcleo, pues, o con Juliana, o con Estefanía, o con Sebastián, o con Laura, y a ellos pueden entonces también en cualquier momento acudir para que puedan ayudarles en esa parte técnica, pues como de, bueno, y entonces aquí, ¿qué hago? Si yo estoy analizando una encuesta, es que en Laboratorio de Ideas 1 o en Laboratorio de Ideas 2 o en Prospectiva o en lo que sea, estoy haciendo una encuesta y estoy súper embalado para hacer una interpretación, listo, de una. Ahí están los muchachos y pueden comunicarse con ellos. Obviamente ellos al inicio de esos núcleos que tienen componente numérica un poquito más alta, ellos se presentan, ¿sí? También a manera de reflexión, ¿cuáles son esos núcleos que tienen acompañamiento con los muchachos, con los chicos consultores? Laboratorio de Ideas 1, Laboratorio de Ideas 2, Prospectiva 1, Prospectiva 2, Business Intelligence 3 y Aldea Global 1. ¿Listo? Esos son los núcleos que tienen acompañamiento con los chicos. Y cuando estén en esos núcleos, en alguno de esos núcleos, entonces los chicos pues se van a presentar con ustedes y ustedes van a saber perfectamente quiénes son ellos y ellos les van a dar su correo, etc. Listo. Listo, continuamos. Moda lista. Mediana. ¿Alguien sabe qué es la mediana? El valor que ocupa la posición central, profe. Exactamente, el valor que ocupa la posición central. ¿Cómo así que el valor que ocupa la posición central? Denme un segundo por aquí. Por aquí tengo una pregunta de Miguel Ángel, dice, ¿dónde los encuentra uno? ¿En qué contactos? Ah, bueno, hay un contacto del correo, pues de los consultores, que es el correo de consultoría, que es, se los voy a enviar a todos por aquí por el chat. Eh, se llama, es así, consultoría junior@ceipa.edu.co. Listo. Consultoría junior, consultoría junior@ceipa.edu.co. Nuevamente, les repito, cuando ustedes estén en esos núcleos que tienen componente numérica interesante y que tiene acompañamiento con los muchachos, ellos se presentan, ¿cierto? Y ellos tienen actividades semanales y ustedes tienen la posibilidad de asistir a actividades con ellos. Algunos de ellos hacen talleres, otros simplemente se conectan en algunos espacios y les avisan a ustedes que van a estar conectados y ustedes pueden llegar con sus preguntas, ¿cierto? Digamos que eso depende de cada uno de los núcleos. Recuerden, en CEIPA no tenemos un núcleo de estadística, ni un núcleo de matemáticas, ni un núcleo de contabilidad, sino que esos saberes son transversales a cada uno de los núcleos. Entonces, en cada momento, cuando ustedes pues requieran como una ayuda adicional, los muchachos van a estar ahí. ¿Listo? Los muchachos van a estar ahí y obviamente dentro de lo que ustedes van estudiando en las clases con sus respectivos profesores, pues también tienen un acompañamiento en esos saberes numéricos. Listo. Bueno, listo, entonces volvemos a la mediana. Mediana, ya nos dijeron, es la posición central de los datos. Entonces, si yo cogiera, vamos a hacer el ejercicio. Voy a seleccionar estos datos por aquí, control C, los voy a poner por aquí aparte, control V, ¿sí? Copié y pegué. Y lo que voy a hacer es, voy a intentar como simular lo que hace Excel por dentro para calcular la mediana, que es lo que matemáticamente se debe hacer. La posición central de los datos, pero para yo poder hallar la posición central de los datos, tengo que tener los datos organizados, ordenados, de menor a mayor. Eso lo hace Excel internamente, eso no lo tengo que hacer yo. Lo que voy a hacer aquí es que les voy a mostrar qué es lo que hace internamente Excel.
Ordeno los datos. Para ordenar en Excel simplemente selecciono todos los datos que quiero ordenar. Me vengo por la ficha que se llama datos. Mírenla aquí. En datos me encuentro un subconjunto de opciones que se llama ordenar y filtrar. Y dentro de ordenar y filtrar selecciono ordenar. Listo. Dentro de ordenar y filtrar selecciono ordenar. Excel me dice, ¿sus datos tienen encabezados? Sí, le digo que sí. Entonces me dice, listo, ordena por la columna gastos y los datos los voy a ordenar de menor a mayor, aceptar. Listo. Y aquí tengo los datos ordenados de menor a mayor. Como tengo 15 datos, la posición central va a ser la posición número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Mírenla ahí. La posición central es la posición número 8. Y esa es, para los gastos, efectivamente, la mediana que me arrojó Excel. Entonces ustedes me dirán, listo, pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer eso manual? ¿Qué pasa cuando yo no tengo un número de datos que es impar? Porque claro, el 15 es impar, entonces yo por aquí tengo muy fácil como ubicar la posición central. ¿Qué pasa si yo tuviera 14 datos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera esto? 14 datos. Entonces la posición central ya no sería esta, ¿sí? La posición central ya no sería esta. ¿Por qué? Yo no tendría una posición central porque tendría 7 datos por un lado y 7 por el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo que se hace es que se cogen esos dos daticos que están justo en la mitad y a esos dos daticos que están justo en la mitad se les saca un promedio. ¿Sí? Se le saca un promedio y ese promedio sería el valor de la mediana, el dato que está justo en la mitad. ¿Listo? Listo. Pero ya hablamos mucho. Entonces, ¿qué significa esa mediana? Ese valor que está en la mitad. ¿Cuál es esa posición central? ¿Qué significa? Ese valor que está en la mitad me parte la distribución o conjunto de datos en dos. Me parte en un primer conjunto que yo puedo llamar 50% de los datos y me parte en un segundo conjunto que yo también puedo llamar otro 50% de los datos. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La mediana siempre va a ser igual a la media. No necesariamente, esa es una súper buena pregunta y la respuesta es, puede que en algunos casos me coincida, pero no necesariamente tiene que ser igual. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser igual. Entonces miren, por ejemplo, que aquí nosotros tenemos ese caso, miren, 31.73, que es diferente de 31, ¿sí? Si yo le pongo a esto más decimales, entonces él me dice, vea, esto es 31.000, es decir, 31 exactamente. Mientras que en este caso, la media nos dio de 31.73, que es diferente a 31, ¿sí? En este caso de las ventas, sí, coincidencialmente nos dio lo mismo, pero no necesariamente tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Ya, lo digo es porque como en la tabla donde están años, gastos y ventas, justamente el 2011 es el medio y es el promedio también. Ya. Sí, no, pero entonces ahí es una casualidad, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces, listo. Entonces, como ese 31 es el dato que está justo en la mitad, entonces ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir, con respecto a estos datos, como cada uno de estos datos se refiere a un año, entonces yo puedo decir, vea, la mitad, porque la mitad es el 50%, yo puedo decir con seguridad que la mitad de los años que estamos analizando de esa productora de arepas, el valor de los gastos en publicidad se hizo por 31 millones de pesos o menos, ¿sí? Porque miren que estos son números menores a 31 millones de pesos. O también puedo decir que en la otra mitad de los años que estamos analizando para esa empresa de arepas, el valor de los gastos en publicidad se hizo por 31 millones de pesos o más, ¿sí? Esa sería la interpretación que yo podría darle a la mediana. ¿Cuándo utilizo yo la mediana? La mediana la utilizo para tener una idea de qué valor toma la mitad de los datos que tengo, ¿sí? ¿Qué valor tengo la mitad de los datos que tengo? ¿Y por qué? Porque entonces ya, listo, ya sabemos la mediana, la moda y la media. Teniendo en cuenta la mediana, la moda y la media,
teniendo en cuenta esas preguntas que me han hecho, como de si la mediana, la moda, la media, tienen que ser lo mismo, de si la moda es la mayoría o no, ¿sí? Entonces, digamos que cuando yo puedo analizar las tres en conjunto, entonces yo puedo hacerme una idea de en dónde se encuentra la mayor parte o la concentración de ese conjunto de datos. Si yo me encuentro con que la media, la moda, la mediana son aproximadamente lo mismo, entonces yo podría dar conclusiones con que efectivamente ese valor de media, mediana o moda, que es muy similar, sí se refiere a la mayoría de los datos, sí se refiere a información importante que puede resumir el contenido de los datos, etcétera, ¿sí? Pero si yo me doy cuenta que la media, la moda, la mediana son cosas muy diferentes, no es que los datos estén mal, no. Significa que de pronto los datos que yo tengo no son pertinentes, es decir, no están mal, pero no son pertinentes para poder hacer conclusiones. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo debería hacer? Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que al analizar los resultados de una encuesta, me doy cuenta que la media, que la moda y la mediana me está dando demasiado diferente, que la media me dio de 40, pero que la mediana me dio de 8, por ejemplo. Entonces yo digo, ah, no, esos datos están raros. Entonces ahí uno empieza ya estadísticamente a hacer, a manipular los datos, como a borrar los datos outliers. Los datos outliers son los datos que son muy raros, pues como que, por ejemplo, datos que, supongamos, si yo estoy analizando la cantidad de personas que entra a un almacén, un dato outlier podría ser la cantidad de personas que entra a un almacén un día sin IVA, por ejemplo. ¿Sí? Es una situación atípica. Y que si yo la tengo en cuenta en un análisis de datos, con seguridad me va a dañar la media, la moda y la mediana, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente quito ese dato, porque ese dato es una situación atípica. Ese dato es una vez por allá en la cuarentena, ¿cierto? Literalmente. Entonces, en ese sentido, para concluir, cuando yo tengo media, mediana y moda, la media, mediana y moda no me tienen que dar lo mismo, pero mientras más parecidas me den, yo sí puedo concluir que efectivamente los datos están yendo todos hacia ese punto, que la concentración de los datos, el significado de los datos está yendo todo hacia ese punto y que por ende yo sí puedo resumir ese conjunto grande que tengo de datos, en este caso lo estamos haciendo con los gastos, sí efectivamente puede ser explicado por estos datos. En este caso, por ejemplo, nosotros nos estamos encontrando con que la distribución no está tan mala. Miren que la mediana, aunque no tenemos moda, la media y la mediana son relativamente parecidas, no son lo mismo, pero son parecidas, y la media y la mediana, en el caso de las ventas, son exactamente la misma. Entonces yo podría decir, ah, no, entonces esta distribución, si es una distribución bien, efectivamente, los datos que tengo ahí, sí, yo los puedo utilizar para ese análisis, no tengo datos muy raros, no tengo datos atípicos, ¿sí? No tengo como indicios de que los datos hubieran sido mal tomados, porque esa es otra opción. Cuando yo estoy, por ejemplo, tomando los datos de una encuesta, ustedes saben que las personas no siempre estamos disponibles y dispuestos a responder una encuesta, entonces por salir rápido respondemos cualquier cosa y esos datos dañan el comportamiento del normal, pues que tiene una determinada variable, ¿sí? Listo. Para concluir, entonces, pues esta primera parte, entonces vamos a, no, incluso yo creo que ya nos tocaría como dejar por acá. Sí, porque lo otro ya es más larguito, aunque bueno, no sé si ustedes se tienen que ir ya, podríamos hacer por lo menos el segundo, ¿sí? El segundo. Listo, entonces, pero rápidamente como para finalizar, para quienes se tengan que ir, que con esto ya me quedo muy tranquilo porque pudimos pues ver conceptos básicos y rápidos de estadística descriptiva. Entonces, coeficiente de variación. Coeficiente de variación, súper importante. El coeficiente de variación nos da cuenta de qué tan raros son esos datos. ¿Cómo así que raros? ¿Qué tan diferentes son esos datos unos de otros? Un ejemplo muy... Profe, Sí, ahí también se puede utilizar el término dispersión. exactamente. El coeficiente de variación es una medida de dispersión. ¿Qué tan dispersos son los datos o qué tan dispersos, dispersos están ese conjunto de datos que estamos analizando? ¿Listo? Entonces, ese coeficiente de variación lo que nos dice es lo siguiente. Me voy a pasar nuevamente por acá para rayar un momentico.
Y vamos a rayar lo siguiente. Cuando yo, por ejemplo, estoy analizando el precio del dólar, que es la situación reina y la más común que todos nosotros hemos visto, que los gráficos de precio del dólar o de TRM son unos gráficos que tienen una situación como así, pues estoy exagerando, ¿cierto? Pero que tienen comportamiento como así, ¿cierto? Esta situación de la TRM o del precio del dólar, nosotros podemos directamente relacionarla con volatilidad. ¿Cómo así que volatilidad? Con qué tanto fluctúa el dólar en determinado periodo de tiempo, al día o cada hora o cada semana, ¿cierto? Entonces, esa volatilidad o esa rareza de los datos o esa diferencia de los datos entre sí, nosotros podríamos tener un primer indicio de ella a partir del coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida que nos da cuenta de qué tan dispersos o qué tan diferentes son los datos unos de ellos. Entonces, supongamos si esto es efectivamente el precio del dólar, si yo tuviera esos datos en una tablita, entonces yo puedo, por ejemplo, tener aquí el día 1, 2, 3, y aquí va el precio del dólar, sí, la TRM. Entonces yo digo, al día 1 el dólar estaba en 2.900. El día 2 bajó a 2.835. El día 3 volvió a subir a 2.860 y así sucesivamente. Si yo quiero tener un primer estudio de este valor, qué tan diferente es de este valor, qué tan diferente es de este valor, y por lo tanto, qué tanta fluctuación ha tenido el dólar día a día, entonces un primer acercamiento nuevamente puede ser el coeficiente de variación. En ese sentido, entonces, mírenlo acá, si yo quisiera ya llevándolo a términos de gasto en publicidad y de ventas, entonces yo, supongamos por algún motivo, quiero mirar qué tan diferente en esos 15 años fue el gasto en publicidad, por ejemplo, que la empresa tuvo, ¿sí? ¿Qué tan diferente fue el gasto en publicidad del año 2014 al año 2005, perdón, 2004 a 2005, a 2006, a 2007 y así sucesivamente entre esos datos? Es decir, qué tanta volatilidad tienen esos datos, qué tanta diferencia, qué tanta fluctuación. Coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación, entonces, ¿cómo lo interpreto? De la siguiente forma. Generalmente, uno dice que uno pone un punto límite de coeficiente de variación del 15%. ¿Sí? No es que tenga que ser así, pero generalmente uno lo pone así. Ese límite de coeficiente de variación lo estima cada persona que esté haciendo el estudio. Generalmente, vuelvo y repito, cuando uno está viendo por ahí pues análisis de datos, etcétera, un valor muy común que se pone es el 15%. ¿Y para qué se pone ese límite o ese valor? Para decir, vea, coeficientes de variación que estén por encima del 15%, coeficientes altos. Coeficientes de variación que estén por debajo del 15%, coeficientes bajos. ¿Sí? Que sean del 15% o menos, ¿sí? Del 15% o menos, bajos, más del 15%, altos. ¿Listo? Vuelvo y repito, ese valor del 15%, ¿quién lo determina? No es que sea una regla de oro, que siempre tenga que ser así, no. Generalmente se pone 15, pero también he visto en algunos otros estudios, sobre todo cuando hay muchos más datos, en este caso un valor de 15 es bueno porque tenemos 15 datos apenas, son muy poquiticos, pero cuando tengo muchos más datos, 100 datos, 1000 datos, entonces se puede ser un poquito más laxo y se puede empezar a subir este porcentaje. Entonces se puede llevar al 20, o se puede llevar incluso hasta el 30, lo he visto. Entonces, como tenemos tan poquitos datos, vamos a dejarlo de 15. Entonces digo, listo. Si es más alto del 15, es alto, un coeficiente de variación alto. Si es 15 o menos de 15, bajo. ¿Qué significa que sea alto? Que los datos son heterogéneos. ¿Qué significa que sea bajo? Significa que los datos son homogéneos. ¿Y qué significa que los datos sean heterogéneos o sean homogéneos? Si son heterogéneos, mucha diferencia, muy dispersos, mucha fluctuación, mucha volatilidad. Si son homogéneos, muy constantes, ¿sí? No tanta diferencia, poquita volatilidad, mucha estabilidad.
Estabilidad. Listo. Entonces, digamos que si yo, por ejemplo, si yo tuviera los precios del dólar de 30 días consecutivos y yo les hiciera un coeficiente de variación y el coeficiente de, pues un análisis de coeficiente de variación y el coeficiente de variación me diera, por ejemplo, del 0.5%, entonces, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que hubo mucha fluctuación o que no hubo tanta fluctuación en ese precio del dólar? Poca. Hubo muy poquita, ¿sí? Muy poca. Y si ustedes invirtieran en dólares, entonces ¿invertirían o no? A partir de esa decisión de los últimos 30 días. Sí. Invertirían. ¿Por qué? Porque no es tan arriesgado, ¿sí? Digamos que no es tan arriesgado. El histórico, este es otro punto importante. En Prospectiva 1, por ejemplo, que es el núcleo que yo sirvo, sí que acompaño, ustedes van a estudiar tendencias. Y para analizar tendencias, entonces es importante hallar o estudiar históricos de variables. Cómo ha fluctuado el dólar, cómo ha fluctuado el PIB, cómo ha fluctuado el IPC, cómo ha fluctuado la participación de las mujeres en la economía nacional, etcétera, etcétera. Todas esas análisis históricos que yo puedo hacer, puedo hallarles promedio, puedo hallarles media, puedo hallarles coeficiente de variación y eso me puede dar información de si efectivamente yo podría tener un indicio de tendencia en esa variable, ¿sí? Y con esas tendencias, miren para dónde vamos, y con esas tendencias podríamos mirar, por ejemplo, qué futuro probable le depara a una empresa, ¿sí? Entonces miren la importancia. ¿Por qué la importancia de estas cositas básicas de estadística? Porque ya estamos hablando de futuro de las empresas, imagínense. Entonces, listo. Entonces, volviendo al tema, entonces, sí, entonces, ¿invertiríamos? Sí, invertiríamos. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación me dice que el dólar ha fluctuado poquito y como ha fluctuado poquito, entonces yo puedo invertir y tengo poquito riesgo de que vaya a perder, ¿sí? Tengo poquito riesgo de que vaya a ganar, sí, pero todo lo que gane es ganancia, valga la redundancia, pero tengo poquito riesgo de perder. Y cuando voy a perder, yo debería mitigar ese riesgo de perder, ¿sí? Profe, perdón, una pregunta. Sí, Al tener un coeficiente de variación bajito, no significa que el valor va a estar fluctuando dentro del mismo rango, sino que así tenga una tendencia alcista, él va a seguir fluctuando hacia arriba con como con esa misma variación, ¿ok? exactamente. Para poder mirar la fluctuación, entonces o sea, si la fluctuación es alcista o es neutra, que fue la que me mencionaste de fluctuar alrededor del Ah, mismo rango, yo tendría sí. que analizar los datos en sí, ¿cierto? Es decir, con el mero hecho de hallar el coeficiente de variación, yo solamente puedo decir que está fluctuando poco o que está fluctuando mucho. Ya la naturaleza de la fluctuación, si es a la alza, si es a la baja, si es neutra, ya yo sí tendría que entrar a mirar cómo es la distribución de los datos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Listo. En este caso, volviendo al ejemplo, los gastos y las ventas, entonces yo digo, listo, gastos. Yo tengo un coeficiente de variación de 21%. Entonces, ¿ustedes qué me podrían decir? ¿Que hubo una fluctuación altica o no tanto? Alta. Una fluctuación alta. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Podríamos concluir que la empresa no gastó en publicidad más o menos lo mismo año a año, ¿sí? Más o menos lo mismo, no tuvo un gasto como parecido, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí ya yo tengo que entrar pues como que tengo que tener un poco más de cuidado, por ejemplo, al momento de hacer análisis de la media. Porque entonces miren que la media, yo les dije, si todos los años la empresa hubiera gastado lo mismo en publicidad, habría gastado 31.73. Y eso es cierto. Pero empieza a ser menos fuerte esa afirmación a medida que el coeficiente de variación es más y más y más y más alto. ¿Sí? Un coeficiente de variación del 21% es alto, un coeficiente de variación del 60% es alto, pero ¿cuál es más alto? El del 60%.
y a mayor coeficiente de variación, mayor fluctuación de los datos, ¿sí? Entonces, cuando tengo más fluctuación, probablemente empiezo a darme cuenta del mismo problema que les mencioné ahorita, de los datos atípicos. Entonces ahí es cuando tengo que irme a mirar si la encuesta sí quedó bien llena, si de pronto pasa mucho en las encuestas, por ejemplo, que uno le dice a las personas, ve, por favor digítame cuánto es tu ingreso mensual. Y entonces hay personas que ponen disque 100, porque cuando uno está hablando, uno dice como, ay, ¿vos cuánto te ganás? Yo me gano 800, ¿sí? Pero en realidad uno no se gana 800, uno se gana 800.000 y debería escribirlo entero. Entonces mucha gente pone 800.000 con pues el 800 y el punto 000 y hay gente que pone 800 y no nos fijamos en eso cuando vamos a hacer el análisis de los datos y resulta que nos da entonces disque un coeficiente de variación del 60%, del 80%, y mentiras que es un error en el preprocesamiento de los datos. ¿Sí? Profe, Sí. eso es que uno cuando va a realizar las encuestas, las preguntas tienen que ser más bien como cerradas, o sea, o muy específicas. Exactamente. Eso en caso de que yo tuviera, digamos, esa afirmación es correcta hasta cierto punto, porque por ejemplo, si yo quiero recoger datos cuantitativos, la recomendación es que yo le permita a la persona digitar y que sea muy claro cuando le diga digite un número, no ponga puntos entre los números, no ponga punto de decimal ni punto de coma, nada. O sea, digíteme un número. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, la respuesta cerrada efectivamente es válida cuando yo estoy recogiendo datos cualitativos. Entonces, de las siguientes opciones, ¿cuál es su hobby? ¿Cuál es su hobby preferido? Entonces, bailar o cantar o leer o lo que sea. Entonces, eso yo sí se lo pongo como opciones a la persona, ¿cierto? Y no lo pongo a digitar. Pero cuando la pregunta es más numérica, yo sí debería ponerlo a digitar para poder hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo a la persona que escoja un rango, entonces ese rango ya no es una variable cuantitativa, sino una variable cualitativa. Y pierdo potencial de información en términos de media, mediana, moda, con respecto a los software que utilizo. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, le digo a una persona, escoja de los siguientes opciones cuál es su ingreso, y le digo, vea, entre 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 2 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La siguiente opción es entre 2 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 3 millones. ¿Sí? Ya este tipo de opciones, si yo le pongo a la persona a escoger, en vez de que digite, este tipo de opciones ya son respuestas cualitativas. Y a las respuestas cualitativas yo ya no puedo sacarles media, moda, mediana. Digamos que ya perdería, nuevamente les repito, perdería como potencial de información. ¿Sí? Potencial de información. Eso lo van a poder estudiar ustedes en específicamente laboratorio 1, laboratorio 2 y en los otros núcleos, si de pronto están haciendo alguna encuesta y no tienen, pues si no lo están viendo, sino que ya el núcleo requiere de ustedes que hagan una encuesta, nuevamente pueden acercarse por medio del correo de consultoría a los chicos y les hacen la pregunta, como ve, yo estoy haciendo una encuesta y no sé si esto sí va bien, si está mal o lo que sea, y los chicos con muchísimo gusto pueden asesorarlos. Listo, muchachos, ¿entendido? Señor. Muchas Listo. gracias, profe. Con muchísimo gusto. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Digamos que lo otro era un poquito interesante, pero bueno, me quedo muy tranquilo con que hubiéramos podido resolver, pues, y como adelantar bastante en estadística descriptiva, que es lo más básico, sí, lo más básico. Las otras dos se refieren más que todo a regresión, pero regresión sí o sí ustedes van a verlo con los muchachos, con los monitores y también con los docentes en los diferentes núcleos, específicamente en el núcleo de prospectiva 1 y en el núcleo de prospectiva 2, en esos dos van a verlo con el docente y también van a verlo con los monitores. Si tienen algún problema, no hay ningún problema nuevamente en que se comuniquen con los estudiantes, con los monitores, ¿sí? con los consultores junior y listo. Entonces, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya quedado claro. Recuerden, esta grabación queda pues disponible a las personas que se
pues que llenaron la asistencia. Quienes no lo han hecho, les pido nuevamente que lo hagan. Les voy a compartir por última vez por aquí, por el chat, el link, ¿sí? El link para que quienes no se hayan inscrito vayan y se inscriban, para que podamos tener el registro de quiénes son ustedes y con ese registro les podamos enviar esta grabación. ¿Listo? Nuevamente, mucho gusto para todos. Mi nombre es Juan Camilo Ceballos. Por aquí me están preguntando el nombre, Juan Camilo Ceballos. Yo soy profe en este momento del área de prospectiva, prospectiva 1, prospectiva 2. Y trabajo como coordinador también dentro de mis funciones está, una de ellas es la coordinación del programa de consultoría junior. La noche de hoy, la consultora que iba a acompañarlos era Juliana, que es una estudiante también, pero por motivos de salud pues está incapacitada, entonces no pudo estar, así que los acompañé yo. Listo. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Profe, muchas gracias. Muy chévere la clase. Gusto. No, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Espero que les haya quedado como un poquitín claro. Es un tema muy básico, ¿cierto? Muy, muy básico, pero esa es la idea, ¿cierto? La idea es que ustedes en esta semana tengan la posibilidad como de adecuarse, de contextualizarse con algunas cositas que puede uno olvidar del colegio y que nuevamente cuando estén en esos núcleos que les mencioné ahorita, van a volver a estudiar y que van a estudiar pues como con una profundidad un poquito pues un poquito mayor y con más tiempo, etcétera. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Profe. Listo. Gracias, profe. Cuídense mucho. Muchas gracias. Que estén muy bien. Listo, claro que sí. Cuídense mucho. Igualmente, Gracias. Listo, chao. chao.